Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Mesones Almanza. Quiero en primer lugar dar un saludo a todos ustedes de parte de nuestra directora general, la doctora Jimena Pinto Lafuente, en nombre del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos. Estamos el día hoy, 21 de febrero de 2025, en nuestra segunda conferencia en el marco de lo que son los Viernes de Derechos Humanos. A continuación, quiero darle algunos avisos de interés. En primer lugar, queremos recordarles que no es necesario registrar su asistencia en el chat, ya que la plataforma Zoom registra el tiempo de permanencia en la sala. La única condición para la certificación es permanecer en la sesión al menos 90% del tiempo e ingresar con la cuenta con la que está registrado. Asimismo, les recordamos que durante la exposición podrán usar el chat de la sala para realizar preguntas a nuestra ponente invitada. Una vez concluida su presentación, pasaremos a leer aquellas preguntas que sean relevantes, abriendo un espacio para sus respuestas. Bueno, sin más preámbulo, es para mí un honor presentar a nuestra ponente, la doctora Carmen Ruiz Baltazar, destacada abogada con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en el ámbito del derecho penal. La doctora Ruiz Baltazar es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un máster en estrategias anticorrupción y políticas de integridad por la Universidad de Salamanca, España. Además, es especializado en Derecho Penal Económico y Teoría del Delito en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Ha obtenido un diplomado en Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgo por el Instituto para la Calidad de la Universidad, Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como abogada asociada senior en el estudio Caro y Asociados e integra la Asociación Internacional de Compliance. También ejerce como investigadora senior en el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Su experiencia profesional incluye su labor en el Ministerio de Salud, en la Oficina de Transparencia y Anticorrupción, así como en el Congreso de la República, donde se desempeñó como abogada asesora. En el ámbito académico, ha sido docente en la Universidad Privada del Norte y ha impartido conferencias sobre derecho penal en diversas universidades e instituciones, tanto en Perú como en el extranjero. Asimismo, la doctora Ruiz Baltazar es autora de artículos especializados en derecho, publicados en prestigiosas revistas y boletines como Gaceta Penal, el Boletín de la Cámara de Comercio de Lima y LP, Pasión por el Derecho. Su destacada trayectoria y compromiso con el estudio del derecho penal y la integridad pública enriquecen significativamente esta sesión de los viernes de derechos humanos, la cual busca promover los conocimientos, ¿no?, de estos derechos. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación. En la presente conferencia se analizará cómo la corrupción vulnera los derechos fundamentales, tales como el acceso a la justicia, la salud, la educación, afectando principalmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se abordarán mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción desde un enfoque de derechos humanos. A continuación, la doctora Carmen Ruiz Baltazar nos presentará su conferencia titulada El impacto de la corrupción en los derechos humanos. Adelante, doctora Ruiz Baltazar. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Estoy muy agradecida con la organización del Ministerio de Justicia por esta invitación. Estoy muy contenta de poder participar esta tarde. Bueno, y como se ha señalado en la introducción, la finalidad de esta conversación en la tarde, porque precisamente me gustaría que sea eso, una conversación más que una clase teórica, es acerca del impacto de la corrupción en general en la afectación de los derechos fundamentales. De modo que ahora voy a proceder a compartir una breve presentación para poder apoyar los comentarios que voy a hacer a continuación. Bien. Como les comentaba inicialmente, la finalidad de la conversación que espero que podamos tener esta tarde es acerca del impacto del fenómeno de la corrupción en los derechos fundamentales. Por supuesto que la corrupción, entendida de todas las interpretaciones y alcances posibles que ha tenido, porque sabemos
sabemos, y bueno, y si no se los comento ahora, no hay una definición exacta y concreta de corrupción, pero sí que podemos establecer o encontrar en diversos instrumentos internacionales. Y además, basándonos un poco en las tipificaciones que podemos tener en nuestro Código Penal, los alcances que pueda tener la corrupción o las modalidades de corrupción que en todo caso se encuentran sancionadas. Todos estos ámbitos que de alguna manera pueden retrotraerse o interpretarse como actos de corrupción van a afectar los derechos fundamentales definitivamente. ¿Cuáles derechos? Creo que no me equivoco al señalar que, si no el 100%, la mayor parte de nuestros derechos fundamentales. Sin embargo, en la conversación de esta tarde he escogido algunos de estos, creo yo, los que han venido siendo impactados de manera más profunda en los últimos tiempos y quizás recientemente. Eso no quiere decir que sean los únicos, pero sí son los que por lo menos quiero abordar en esta ocasión. De modo que esta tarde voy a comentar un poco acerca de cómo la corrupción afecta el debido proceso, el derecho que tenemos todos los ciudadanos a un debido proceso, si nos encontramos involucrados en uno o si formamos parte de alguna manera de un proceso o procedimiento, sea administrativo o ante el Poder Judicial, por ejemplo, en la entidad o en el ámbito, incluso en la etapa del proceso en la que te encuentres, siempre tienes derecho al debido proceso y la corrupción, por supuesto, que afecta gravemente el desempeño de este cuando se le encuentra. Por otro lado, la libertad de expresión, pero en este caso me quiero enfocar en la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque la afectación de la corrupción en la prensa, en los medios de comunicación, afecta además a el derecho a la información que tienen los ciudadanos. La información es además un mecanismo o una herramienta que tenemos todos nosotros para poder controlar la actividad política, para poder tener además conocimiento. De modo que esta afectación o socavar la libertad de expresión, la libertad de prensa, definitivamente es incluso una afectación a la democracia. La corrupción y la seguridad ciudadana. Creo que todos nosotros de alguna manera estamos viendo diariamente cómo nuestra seguridad se ve realmente afectada y cómo uno de los ámbitos, uno de los puntos que más resaltan es la inseguridad que siente el ciudadano, no solamente por la situación crítica que estamos viviendo, por la cantidad de violencia que podemos ver a diario, sino además por la desprotección que puedan sentir desde la función pública, sea desde la policía, fiscalía o cualquier otro agente que intervenga dentro de este proceso de sentirse protegido respecto de actos de violencia que puedan estar ocurriendo, entre otros aspectos que están relacionados con la seguridad ciudadana. Corrupción y participación política. Básicamente vamos a comentar en este punto cómo la corrupción impacta en nuestro derecho a la participación política. Participación política entendida como la facultad o el derecho que tenemos los ciudadanos de elegir a nuestros representantes políticos, valga la redundancia, o incluso a ser elegido como uno. Pero además la representación política que ellos puedan tener y cómo es nuestro derecho que esta representación se realice de la manera más íntegra posible para que responda realmente a los intereses de la ciudadanía y no a un interés privado que precisamente ocurre de esa manera. La información que tenemos de fuente abierta lo corrobora así, por actos de corrupción. Y finalmente, la corrupción y la independencia en la función pública. Es un deber de la función pública poder actuar de manera independiente e imparcial dentro del ámbito que se desarrolle y, por supuesto, cuando la corrupción afecta la actividad independiente y o imparcial, por supuesto que va a generar un impacto en los ciudadanos que están sometidos a esta situación o que quieren de alguna manera participar adecuadamente de algún acto que esté vinculado con la función pública. Veamos, a manera de introducción, he buscado aquí recolectar un poco las conclusiones de Transparencia Internacional. Este es el informe que ha salido hace muy poco, en enero, si me equivoco, que habla de las estadísticas del año o el estudio del análisis que hacen hacia el 2024. Creo que uno de los puntos más resaltantes y que podemos apreciar en la pantalla es cómo ha bajado en el score nuestro país. Nuestro país
no ha estado hace varios años dentro de un ranking importante como más alejado de la corrupción, sino que más o menos siempre ha estado lamentablemente cerca a un score negativo sobre corrupción. La interpretación de este cuadro es el siguiente: mientras más cerca estés a 100, eres un país menos corrupto; mientras más cerca estés a 0, eres un país más corrupto según la escala presentada por Transparencia Internacional. El Perú, como pueden ver en la gráfica, hacia el año 2012 se encontraba en el puesto 38 y en lugar de ir acercándose a 100, ha ido acercándose a 0 en el transcurso de los años. Eso quiere decir que nos hemos acercado hacia la corrupción, en lugar de mejorar, según la interpretación que establece Transparencia Internacional en su más reciente informe. No estamos ganando la lucha contra la corrupción, sino que la estaríamos perdiendo. Con lo cual, a partir de ahí ya tenemos un dato trascendental e importante que debería significar prestar atención, establecer nuestras alertas y, desde, por ejemplo, y definitivamente desde las entidades públicas elevar el estándar de lucha contra la corrupción desde las diversas manifestaciones. Hablaremos ya casi al final de esta conversación acerca de qué podemos hacer nosotros como ciudadanos que no formamos parte de la función pública, pero también qué podemos hacer o qué pueden hacer aquellas personas que, si bien pueden no estar en un puesto de dirección, siendo parte de la función pública, pueden, por supuesto, aportar a la lucha contra la corrupción. El mensaje que quiero transmitir finalmente es que todos nosotros, funcionarios o no, podemos aportar y podemos buscar que se mejore quizás en el transcurso de los años esta escala o esta posición en la que se encuentra nuestro país. Otros datos importantes que ha señalado Transparencia Internacional es, por ejemplo, que en términos generales, ya no hablando estrictamente de nuestro país, que el 85% de la población mundial vive en países muy corruptos, es decir, con una puntuación menor a los 50, es decir, más o menos, un poco menos de la mitad. Eso quiere decir que es un porcentaje bastante alto de países que se encuentran dentro de una escala importante que está vinculada o que tiende hacia la corrupción. Bien, de modo que, por supuesto que nuestra situación es preocupante, pero también hay que tener en cuenta que a nivel mundial estamos ante probablemente una disminución de nuestras posibilidades de lucha contra la corrupción que tiene que llamarnos la atención. Bien, otra cosa importante que quiero resaltar de las conclusiones que ha establecido Transparencia Internacional en este reciente informe, que es muy interesante, que además es de acceso público, lo pueden encontrar en Internet, los invito a revisarlo, es que Transparencia Internacional viene ya desde hace 2 informes atrás, el del 2022, que se refiere a la corrupción y al impacto que tuvo la pandemia en los ámbitos de corrupción o creación de espacios de corrupción, y el del 2023 que se refiere básicamente al impacto que ha tenido o que puede tener la injerencia política no controlada y los actos de corrupción, ha venido señalando. El de este año, por ejemplo, se refiere a corrupción y cambio climático. Si bien las temáticas son distintas, ha habido un común denominador. Y este común denominador es la afectación a derechos fundamentales. De una u otra medida, dependiendo del derecho fundamental del que hablemos, de todas maneras vamos a ver cómo los actos de corrupción en general van a impactar. Y cuando les hablo de actos de corrupción, no quiero que o no quisiera que únicamente piensen en actos de soborno. De manera general, el acto de soborno, por supuesto, es el primero que se nos va a venir a la mente. Pero un acto de soborno es un acto de corrupción, pero no es el único acto de corrupción y por lo tanto hay diferentes maneras de afectar la correcta administración de justicia. En esta conversación voy a hablar específicamente de la corrupción pública. No nos vamos a referir a la corrupción privada. El Código Penal, nuestro Código Penal recoge un tipo penal sobre corrupción privada, sin embargo no es la temática de esta tarde, sino la corrupción pública y probablemente un poco de la corrupción política. Lo que quiere decir que diferentes maneras que el dinero compra el interés
y hace que el interés privado prevalezca sobre el interés público, es lo que en definitiva termina generando afectación en sus diversas manifestaciones. Bien, dicho esta introducción, acá les hago un breve recuento de los derechos de los que vamos a conversar a continuación. Como les comentaba, no son los únicos. Podemos tener, por ejemplo, afectación al derecho a la no discriminación. No lo voy a tratar, no está en el cuadro, pero por supuesto que es de suma importancia. Por ejemplo, solamente para señalar algo brevemente, un acto de corrupción puede generar que se genere un trato discriminatorio y por lo tanto no solamente se estaría cometiendo un delito por el acto corrupto, sino además una violación de un derecho fundamental en un caso concreto. Bien, pero específicamente nos vamos a referir a los que ustedes pueden ver en la pantalla en este momento. Un primer punto, corrupción y derecho al debido proceso. Como mi objetivo principal ahora mismo no es tanto dar una clase de derecho, hablarles qué es el debido proceso, el reconocimiento de que este derecho puede tener en tratados internacionales, a nivel nacional a través de nuestra constitución política, sino principalmente darles un alcance breve de qué se trata este derecho y cómo ustedes pueden ver esta afectación reflejada en casos reales. Situaciones que realmente con una búsqueda de Internet podemos encontrar una noticia que nos ejemplifique esta afectación. Mi intención finalmente, y al final de esta clase ustedes me podrán decir si lo logré o no, es que puedan realmente interiorizar la gravedad de los actos de corrupción, que en muchas situaciones, en muchos escenarios, están hasta normalizados, lamentablemente, y sin embargo, una pronta identificación o un buen mecanismo de prevención nos va definitivamente a llevar a una reducción de estas situaciones y, por supuesto, un impacto positivo en la vida de muchas personas. Un primer punto, corrupción y el derecho al debido proceso. Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado de manera uniforme sobre el alcance del derecho al debido proceso. Yo les he colocado una de las tantas sentencias del Tribunal Constitucional. Lo pueden ver, bueno, creo que no se aprecia si yo señalo una lámina, pero en el segundo punto van a ver un pequeño extracto del expediente 1654-2019 donde el TC nos ha dicho que el debido proceso es el derecho de toda persona a la observancia de, valga la redundancia, el debido proceso en cualquier procedimiento en el que se diluciden sus derechos, se soluciona un conflicto o se aclara una incertidumbre jurídica. Básicamente es que en el proceso o procedimiento en donde una persona se ve involucrado, se respeten sus derechos procesales, sus derechos fundamentales y definitivamente que haya un correcto desarrollo de la administración de justicia. Bien, esto quiere decir que si una persona presenta una denuncia, hay unos derechos concretos que se le tienen que respetar. Asimismo, si una persona es imputada de un delito y está sometida a una investigación, también tiene derechos que tienen que respetarse. ¿De acuerdo? También, a la par de que hay derechos, hay obligaciones de los funcionarios públicos de respetar estos derechos, hacerlos valer. Y como dice la ley orgánica del Ministerio Público, los fiscales, por ejemplo, son garantes de la legalidad en un proceso penal, lo que quiere decir que hay un mandato expreso y claro del respeto al debido proceso. ¿Cómo afecta entonces la corrupción en estos casos? Si hablamos simplemente o solamente para hacer un ejemplo sencillo de un acto de soborno, puede ser que un acto de soborno, un acto de cohecho, para hablar, digamos, en términos del Código Penal, podría generar, por ejemplo, una sentencia injusta. Una sentencia que, como consecuencia de un acto de corrupción, determina la responsabilidad penal de una persona que realmente no es responsable y que a lo largo de todo un proceso se ha probado suficientemente que no es responsable. Y puedes tener preso o privado de la libertad a una persona que en realidad es víctima de un acto de corrupción. Bien, puedes tener, por supuesto, acciones completamente diferentes, pues las primeras personas que tienen una aproximación a una investigación son los agentes policiales. De modo que un acto de corrupción de un agente policial afecta
impacta de manera importante en la vida de las personas. Un acto de corrupción desde un agente policial puede impactar en la víctima del delito, casos miles, o puede impactar negativamente en la víctima de la persona que está siendo investigada. Puede ser que se le atribuya o, pues bueno, para hablar en propiedad, el policía no puede atribuir un delito, pero puede ser que su informe policial refleje o busque reflejar la presunta comisión de un hecho que finalmente pueda ser calificado como un delito, cuando eso no es así, y como consecuencia de un acto de corrupción. Es decir, las vulneraciones de derechos, las injusticias que puede generar un acto de corrupción son palpables, y son bastante graves, además. Yo les he colocado un ejemplo de varios. Por ejemplo, aquí, esta es una nota de prensa que está publicada en una página oficial del Estado peruano, donde señalan que la Fiscalía de Lambayeque logró la prisión preventiva de un policía que solicitó dinero sentenciado por corrupción para no ponerlo a disposición. Un poco para explicarles qué pasó en este caso. Un agente policial había solicitado un soborno a una persona. Esta persona era denunciante. Pero ¿qué pasaba? Esta persona denunciante tenía una requisitoria, es decir, se le requería su presencia por probablemente otra investigación. Lo que pasó en este caso es que el agente policial le dijo, bueno, si tú me pagas determinada cantidad de dinero, no te va a pasar nada. Si no me la pagas, voy a dar aviso de tu presencia, y te van a detener. Bien, más allá de si legítimamente y legalmente procedía o no, que se le detenga a la persona, lo cierto es que hubo aquí un acto de corrupción que vulnera definitivamente, probablemente los derechos de los denunciantes y también de esta persona, también de la persona incluso que puede tener una requisitoria. Recordemos además que el Código Penal establece no solamente que un acto de cohecho va a ser tal, es decir, un delito por un acto de corrupción va a ser tal, específicamente en los cohechos, no solamente por hacer algo en contra de tus funciones, es decir, no se tipifica únicamente que el funcionario haga algo contrario a lo que debe hacer, sino que realice sus funciones. De modo que solicitar un dinero, un beneficio por cumplir tu deber, también es un acto de corrupción. Bien, y también genera una afectación, por supuesto. Probablemente el más afectado sea la persona que pues tenga derecho a que este funcionario realice sus actividades y tenga o se vea en la incómoda situación de tener que pues escuchar o escuchar una solicitud de un acto de soborno. Bien, de modo que hay miles de ejemplos sobre la afectación al debido proceso, pero espero que por lo menos este ejemplo haya podido un poco reflejar el gran impacto que hace cualquier tipo de acto de corrupción respecto del derecho fundamental al debido proceso. Bien, siguiente derecho. El derecho a la libertad de expresión. Intuitivamente creo que los presentes podemos saber cuando estamos ante el ejercicio legítimo de nuestro derecho a la libertad de expresión. Nuevamente, estoy citando a nuestro Tribunal Constitucional. Ha señalado también en múltiples pronunciamientos el alcance, en algunos casos ha precisado un poco más el vínculo entre la libertad de expresión, de prensa, su límite con la vulneración al derecho al honor y a la buena reputación de otros ciudadanos, etcétera, ¿no? Pero en este caso les estoy presentando este extracto. El derecho a la libertad de expresión consiste en expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones. Mientras que el derecho a la libertad de información, este es un vínculo entre la libertad de expresión con información, garantiza el derecho de todas las personas a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Aquí es el punto que quisiera resaltar. El Tribunal Constitucional no puede soslayar la importancia capital del rol del ejercicio profesional del periodismo y de los medios de comunicación social para la consolidación de las instituciones del propio régimen democrático. Y algunas palabras más. Lo relevante de este punto es que el Tribunal Constitucional ha reconocido el rol que cumple la prensa en un Estado democrático. Una prensa corrupta o sometida
a alguna agenda política específica, definitivamente va a tener alguna afectación o va a generar alguna afectación. Nosotros los ciudadanos nos valemos de la información de prensa para tomar conocimiento de muchas situaciones, no solamente de las noticias que ocurren día a día, sino de las decisiones políticas, las decisiones legislativas, las decisiones de Estado y etcétera, de situaciones que son relevantes para nosotros. Además, la información que la prensa pueda trasladar a los ciudadanos también forma parte del derecho que tenemos al conocimiento de esta información y, del el rol de la transparencia de la función pública. Mientras más transparente es la función pública, menos probabilidades hay de que se realice un acto de corrupción en general. No estoy hablando únicamente de actos de soborno a menor escala, sino de un acto de gran corrupción. Actos de gran corrupción que pueden verse reflejados, por ejemplo, en establecer reformas legislativas que finalmente puedan decantar en atender un interés privado sobre un interés público, por ejemplo. De modo que el rol de la prensa es importante. Entonces, ¿qué ejemplo les traigo aquí? Les he colocado en este extremo, nuevamente yo apunto y creo que ustedes no pueden ver lo que apunto, les he colocado en este extremo un extracto del último reporte de Reporteros Sin Fronteras. Lo pueden también, es toda la información que les traigo es de acceso público. Si ustedes lo quieren revisar para informarse un poco más o hacer un análisis más profundo, los invito a hacerlo. Sin Fronteras sacó un ranking, ¿no? Así como el ranking sobre el índice de la corrupción de Transparencia Internacional, este es un ranking sobre la fiabilidad y respeto a la actividad periodística. El Perú fue ubicado en el puesto 125 y señalaron lo siguiente, entre otras cosas. En Perú, las condiciones para ejercer el periodismo se van deteriorando a medida que el sistema político se vuelve cada vez más opaco. El país ha caído 48 puestos en solo 2 años. Hemos caído más o menos 2 a 3 puntos en corrupción por Transparencia Internacional y 48 puestos en 2 años en la libertad o en el fortalecimiento de la libertad de expresión, información y prensa en nuestro país. Bien, de modo que es importante que los ciudadanos podamos estar alertas sobre esto. Y además, pues, tener en cuenta que las dificultades o las barreras, los obstáculos que pueda tener la prensa para realmente hacer una prensa independiente y libre, puede generar una afectación en las personas porque entonces no vamos a estar recibiendo información independiente, sino información dirigida. Bien, corrupción y derecho a la seguridad. Les comento lo siguiente. La seguridad personal es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución política. Está reconocido en el numeral 24, artículo 2. Tenemos derecho a la seguridad. Eso se tiene que ver reflejado, por supuesto, en políticas públicas que vayan vinculadas al ejercicio y a la protección de nuestro derecho a la seguridad. Pero no solamente nuestra Constitución política lo reconoce. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se los estoy colocando en la pantalla, los artículos específicos, si es que alguien lo quiere revisar. El derecho a la libertad y a la seguridad personal es un derecho garantizado de todos los ciudadanos peruanos. Sin embargo, creo que no me equivoco al señalar que se nos hace muy difícil sentirnos seguros probablemente. ¿Bien? Creo que hay un reto muy importante desde la función pública para fortalecer el ámbito de seguridad. ¿Cómo afecta entonces la corrupción y la corrupción a nuestro derecho a la seguridad? Pues definitivamente los actos de corrupción van a dificultar la averiguación de la verdad,
si se trata del trámite de una denuncia, sea una denuncia pequeña, por ejemplo, por robo, los casos que más estamos viendo estadísticamente desde hace un tiempo atrás son casos por extorsión, incluso los mismos procesos por corrupción o por cualquier otro hecho delictivo que podamos traer a esta conversación. Los actos de corrupción pueden dificultar la averiguación de la verdad. Bien, porque se petardea la investigación, porque se desaparece alguna prueba, mm, porque el sentido del fallo responde a un pago de un soborno y no al desarrollo legítimo del proceso, y porque quizás un mal funcionario público pues actúa de una manera contraria a los valores éticos al que tiene que atender precisamente por ser funcionario público. ¿Cómo se refleja entonces este impacto, este daño? Yo les traigo aquí un análisis, ¿bien? Que está elaborado por la Encuesta Nacional de Programas Presupuestarios. Y el título es Cifra histórica de victimización a nivel nacional. Es decir, es el sentido de inseguridad que sienten los ciudadanos peruanos. Como ven, desde el 2016 al 2024 ha habido un incremento de la victimización por dos razones. O por sentirse víctimas de el proceso, es decir, no poder sentirse seguros, o por haber sido víctimas de algún delito. Dice esta estadística que en el 2024 segunda más alta desde el 2016, es decir, la incidencia delictiva es la segunda más alta el año pasado desde el 2016. Entonces, llegamos con tres estadísticas. Tenemos la de la corrupción, donde hemos disminuido, tenemos la de prensa, donde hemos disminuido, y se ha incrementado, según esta encuesta, el porcentaje de la incidencia delictiva. Todo eso, de alguna u otra manera, está vinculada a actos de corrupción. Cualquiera de nosotros, cualquiera de los presentes, estoy segura, puede identificar un ejemplo. Lo puede encontrar en internet, puede incluso, lamentablemente, haberlo vivido. Entonces, esto no hace más que reflejar que realmente la corrupción, y lo voy a señalar así en las conclusiones, es una vulneración constante de derechos fundamentales. Bien, corrupción y derecho de participación política. Acá yo les he traído un ejemplo internacional, este es un ejemplo de Colombia, pero completamente segura que podríamos quizás encontrar algún ejemplo nacional también. Estas ocurrencias, estos ejemplos en todo caso, he buscado que sean nacionales, pero pues lamentablemente no es algo que solamente ocurre lamentablemente es lo que ocurre en términos mundiales. ¿Bien? Más de un país del mundo tiene estos mismos problemas. Corrupción y derecho de participación política. Cuando hablamos de participación política, nos estamos refiriendo en términos muy generales, muy poco técnicos además, al derecho que tenemos como ciudadanos de elegir a nuestros representantes políticos y de participar en elecciones para que nosotros podamos ser elegidos como participantes. Bien, es decir, nuestro derecho a elegir a un representante o a ser elegido como representante. ¿Qué sucede acá? La participación en política es también un derecho fundamental. Y la participación en política, si bien está abarcada por lo que les acabo de explicar, implica además otros deberes, otros derechos o otras manifestaciones. El poder elegir a nuestros representantes significa que estamos constituyendo una democracia, estamos participando dentro de un proceso, un marco democrático en el que se desarrolla nuestro Estado. Pero ¿qué pasa cuando el representante que yo he elegido legítimamente en elección popular, esperando que me represente como ciudadano y represente probablemente al grupo al que yo pertenezco, sea un grupo político, sea un grupo social, etcétera, no responde a eso? Y
por temas, por ejemplo, de financiamiento, atiende a intereses privados. ¿Cómo? Mi representante político, por ejemplo, puede establecer nuevas políticas públicas que beneficien directa o indirectamente a una empresa X. Puede establecer modificaciones legislativas que tengan el mismo resultado. Incluso, no solamente el mismo resultado de beneficiar a un tercero X privado, sino además que genere un daño irreparable a las instituciones de nuestro Estado o a los mecanismos que tenemos para combatir la corrupción. Un ejemplo de eso lo vamos a ver luego, pero últimamente, no sé si ustedes lo han podido ver, en todo caso es información pública, hay un proyecto de ley que ahora mismo está siendo debatido, está siendo conversado, que es acerca de unas modificaciones a la ley de extinción de dominio. ¿Y por qué esto es relevante? La extinción de dominio es un mecanismo de recuperación de activos. Y los mecanismos de recuperación de activos en términos internacionales es una de las herramientas más importantes que tienen los estados para combatir la corrupción. La lógica detrás de un procedimiento de recuperación de activos o de una herramienta de recuperación de activos es, en términos coloquiales y sencillos, que la persona que ha cometido este acto no se vea finalmente beneficiada por los efectos del delito que ha cometido. Bien, de modo que eso permite de alguna manera retirar aquellos bienes o ganancias que puedan provenir de hechos delictivos. Es decir, no hacer rentable el delito. De modo que afectar, modificar, petardear sin mucho análisis una herramienta tan importante en la lucha contra la corrupción como cualquier mecanismo de recuperación de activos, puede en definitiva socavar nuestra política en general de lucha contra la corrupción. Y ese es un punto clave, es un punto muy importante. Bien, entonces, de esa manera podemos nosotros ver afectado de manera directa o indirecta nuestros derechos a través de este tipo de actos de corrupción. Otro más, el financiamiento de partidos políticos. Desde aproximadamente 2017 en adelante, se viene conversando mucho sobre el financiamiento de partidos políticos en nuestro país a propósito de la incorporación de este delito en nuestro Código Penal. Bien, un delito que hasta el día de hoy, corríjanme si alguno tiene una información más actualizada o una mejor estadística, pero que no ha tenido una imputación, un procesamiento, si me permiten la palabra, de una organización política o un miembro de una organización política por el delito de financiamiento que está previsto en nuestro Código Penal. Que no es lo mismo decir que haya habido una organización política sometida a un caso distinto por un delito diferente que no sea el de financiamiento. ¿Por qué es importante? Financiar un partido no está mal. De hecho, una manera de expresar nuestra participación política, de ejercer nuestro derecho de participación política, es precisamente poder financiar un partido. Está bien, podemos darle dinero a un partido. Lo que no podemos hacer es utilizar nuestro financiamiento para que posteriormente este partido político o los representantes que integran este partido me beneficien. Porque entonces sí estoy afectando gravemente incluso nuestro sistema democrático. Ese es un impacto importante. Bueno, ya estoy cerca de finalizar, no sé cuánto tiempo me quede, les pediría que por favor internamente me lo puedan comentar, pero en todo caso voy con las últimas 2 o 3 láminas. Corrupción e independencia de la función pública. Vean aquí, más o menos esta última afectación, condensar las que hemos venido conversando. La independencia de la función pública quiere decir que el funcionario público o cualquier atención o cualquier intervención que nosotros tengamos o requerimiento ante la función pública, el funcionario público, la entidad pública nos responda con independencia e imparcialidad.
Bien, un acto de corrupción, por supuesto, un acto de corrupción, por supuesto, que puede generar una vulneración a la atención independiente e imparcial de una entidad pública o específicamente de un funcionario público. Pero además genera otras afectaciones, puede generar afectaciones psicológicas, puede generar unos daños absolutamente irreparables. Hay miles de ejemplos, yo les he colocado el que ustedes ven aquí, es un ejemplo que viene de una información de Proética, que ha hecho un análisis además de la información del Barómetro Global de la Corrupción. Y les voy a pedir, si les es posible, que lo lean completo, pero ahora mismo les quiero resaltar una pequeña parte. Dice, 30% de los peruanos y de las peruanas que estuvieron en contacto con la institución pública en el último año reportan tenido que pagar una coima. Es el índice más alto en América Latina y en el Caribe, luego de Venezuela y luego de México. A propósito, Venezuela y México nos superan dentro del ranking de corrupción de Transparencia Internacional. 1 de cada 5 personas encuestadas reportó haber sufrido extorsión sexual en su experiencia con entidades públicas o conocer directamente a alguien que lo ha sufrido. Es decir, el impacto de la corrupción no solamente genera una vulneración a una atención, a un debido proceso, también incluso pueden haber requerimientos de este tipo. Un acto de corrupción alude a cualquier tipo de beneficio. Si bien lo podríamos explicar de otra manera, incluso un requerimiento sexual no necesariamente económico, también puede constituir un acto de corrupción, pero además, si se dan cuenta, la afectación no es solo económica. Hay una afectación psicológica, hay una afectación a la dignidad, a la libertad sexual, que se puede causar a través de actos de corrupción. Por lo tanto, creo que podemos señalar perfectamente que la afectación que se causa es un impacto horizontal y que abarca varios derechos. Y es importante que esta gravedad la podamos tener siempre presente. Bien, hasta ahí he terminado de comentarles un poco sobre el alcance que básicamente yo quería expresarles y voy a pasar ahora a hablar un poco de estrategias para combatir la corrupción. Lo que les voy a presentar ahora no es algo ideado por mí, está basado en el informe de Transparencia Internacional, también está basado en el Plan Nacional Anticorrupción, también tiene un enfoque de integridad. El Ministerio de Justicia y otras entidades del Estado ya se han adecuado al modelo de integridad, que es esta herramienta de cumplimiento interno para poder precisamente identificar, prevenir y gestionar aquellos riesgos que puedan tener, que puedan generar en principio actos de corrupción. Y es muy importante que nosotros podamos comentar qué estrategias deben existir a nivel micro, es decir, qué podemos hacer cada uno de nosotros, y a nivel macro como entidad pública, por ejemplo, o de alguna manera beneficiar o ayudar a esta lucha contra la corrupción. Un primer punto importante es el fortalecimiento de la independencia del sistema judicial. Bien, es decir, buscar las herramientas legislativas, administrativas, etcétera, que tiendan a generar una independencia en el sistema de justicia. Por ejemplo, son solo ejemplos, incentivar los ascensos por mérito, es decir, que el ascenso de un funcionario público dentro del sistema de justicia sea específicamente por los méritos, por el buen desempeño, por el conocimiento que puedan tener y no, por ejemplo, porque mi grupo de amigos me escogió. Bien, que hay noticias sobre eso desde hace muy poco. Una de esos ejemplos lo había colocado, pero me parece que lo he retirado. Pero en una simple búsqueda van a poder ver cómo unos cuantos funcionarios accedieron al puesto en el que estaban, no porque hayan cumplido unos requisitos específicos de mérito, sino porque los eligieron. Bien, y eso no genera independencia, porque luego tienes un favor que devolver y afectas definitivamente la administración de justicia. Contratar personal calificado. Que en nuestras entidades públicas, ministerios, congresos, etcétera, el personal que labore
los asesores o otros, sea personal definitivamente calificado, sean personas que realmente estén capacitadas para brindar el servicio, para ejercer el rol porque se les está contratando y no que atiendan, por ejemplo, a la devolución de un favor, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de corrupción política, ingresar como asesor a una persona solamente porque te ayudó en tu campaña política y no está calificado para ello, también puede afectar el servicio de la función pública hacia el ciudadano. Recursos suficientes. Esto es de suma importancia. Es importante que las entidades estatales tengan suficientes recursos para desempeñar sus funciones. Me refiero a recursos económicos, recursos, incluso recursos de oficina, recursos tan sencillos como una fotocopiadora en una comisaría para que puedan entregar a las partes copias de la denuncia, copias de los actuados o etcétera, qué sé yo, escáner para que puedan entregar copias digitales, por ejemplo, es decir, los recursos necesarios para realmente poder desempeñar una función pública. Porque la falta de recursos también genera espacios que pueden darle la bienvenida a actos de corrupción. Segundo punto, asegurar la transparencia en el sistema de justicia y en el financiamiento político. Transparencia igual accountability. Accountability en este caso de transparencia es básicamente hacerse cargo o hacerse responsable, es decir, la transparencia en una entidad pública. Nosotros, por ejemplo, tenemos la ley de acceso y transparencia a la información pública, que quiere decir que cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano puede solicitar ante una entidad pública determinada información. Hay algunas exclusiones, pero en general tenemos acceso a la información pública. Y ese control que hacemos los ciudadanos a través de los actos que están publicitados de la entidad pública nos puede generar a nosotros la capacidad de advertir cuando pueda ocurrir un posible acto de corrupción, ¿no? Y luego está el hacerse responsable, es decir, el hacerse cargo, el poder identificar a través de este control que podemos ejercer los ciudadanos, cuando puede haber un acto de corrupción y activar los mecanismos que nos van a permitir eh, que la persona o las personas que están realizando este acto de corrupción puedan responder por ello. Bien, lo mismo con el financiamiento político, como les decía. Financiar un partido político no está mal, financiarlo no es delito. Lo que es delito es, uno, infringir las reglas que ya se han establecido sobre el financiamiento prohibido, y segundo, generar esta situación de, voy a decirlo entre comillas, muy entre comillas, como soborno previo a que seas funcionario público, para que luego yo pueda cobrarte algún favor porque te financia el partido. Bien, entonces, este interés a largo plazo es lo que genera la afectación. Proteger la libertad de prensa y el acceso a la información. Como les comentaba antes, muy importante poder tener prensa que de manera transparente y adecuada comunique la información que es importante. Luego, que no hayan represalias contra los periodistas que, por ejemplo, han contribuido a que se identifique un acto de corrupción, porque eso definitivamente socava en términos últimos la democracia. Implementar mecanismos de rendición de cuentas y de integridad. Por ejemplo, fortalecer el modelo de integridad. Les hablo del modelo de integridad porque ya es una herramienta implementada en las entidades públicas. De hecho, la Secretaría de Integridad Pública ha emitido unos muy buenos documentos sobre gestión de riesgos, identificación de riesgos, que son claves para la lucha contra la corrupción, para la buena identificación de un punto de quiebre que podría permitir un acto de corrupción. Es muy importante entonces que dentro de este sistema de modelo de integridad no solamente se fortalezca cada uno de ellos, sino que además se fortalezca el punto clave sobre rendición de cuentas. Es muy importante que las entidades públicas tengan muy actualizado su portal de transparencia, por ejemplo. Otro punto clave es el canal de denuncias. El canal de denuncias es de suma importancia para la identificación oportuna de un posible acto de corrupción. Bien, la protección que se le da al denunciante también. Y por supuesto, la capacitación constante para que todas las personas que forman parte de determinada entidad pública puedan saber
que si son testigos de un acto de corrupción, tienen todas las posibilidades de denunciarlo y que además la posibilidad de denuncia es a través de un portal amigable, sencillo, que no les va a generar un mayor problema. Ayudamos así a identificar adecuadamente actos de corrupción. Realmente el fortalecimiento de mecanismos de recuperación de activos, lo que les comentaba antes, el no hacer rentable el delito, la recuperación de activos es clave para la lucha contra la corrupción, de modo que cualquier Estado que pueda tener un sistema de recuperación de activos débil, dificultoso, que realmente en la práctica impida la correcta recuperación de activos o siquiera el inicio de un proceso o procedimiento de recuperación de activos, definitivamente no está contribuyendo con la lucha contra la corrupción. Y en definitiva, además, si es que forma parte de algún organismo como la OCDE, por ejemplo, estarían cumpliendo muchos estándares que son exigidos, ¿no? El Perú está con intenciones de ingresar, ¿no? Pero una modificación en ese sentido puede incluso alejarlo. Bien, conclusiones. En conclusiones, lo que he querido es colocarles unas pequeñas premisas que creo que son importantes que tengamos en cuenta, ¿no? Primero, la corrupción pública es una de las principales amenazas a la democracia y a los derechos humanos. O para ponerlos en orden, al derecho humano y a la democracia. Bien, no olvidemos además que la protección de derechos humanos es de suma relevancia, pero además también mantener la institución de la democracia, lo que va a permitir que efectivamente haya una correcta división de poderes, hay un correcto desempeño de la función pública y por supuesto esto va a permitir una mejor protección de nuestros derechos fundamentales. La lucha contra la corrupción requiere un compromiso institucional, participación ciudadana y transparencia. Compromiso institucional de las entidades del Estado para efectivamente poder identificar, prevenir y ejecutar. Implica, aquí es donde, como les comentaba, es importante tener los recursos para eso. Bien, el tema de recursos es básico. Participación ciudadana y transparencia, que los ciudadanos estemos alertas, prestemos atención, participemos, nos interesemos y no formemos parte de un acto de corrupción, sino que los denunciemos oportunamente. Un sistema sólido y transparente podrá garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Efectivamente, un sistema con suficiente fuerza, con suficiente eh, capacidad de acción y de reacción ante un acto de corrupción, pero además transparente, permite una adecuada gestión de recursos y permite, por supuesto, una respuesta idónea y oportuna, pero además le da seguridad al ciudadano, le da seguridad de que cualquier acto delictivo que ellos puedan denunciar va a tener una respuesta adecuada. Bueno, finalmente, y esto ya para cerrar, me gustaría que esto sea algo que quede en mente de todos, la corrupción debe ser entendida como una violación sistemática de derechos humanos. Los derechos que he comentado, como les mencionaba, no son los únicos. Además, hay varios sistemas, perdón, hay varios derechos humanos que de manera transversal se afectan. Un solo hecho puede afectar varios derechos humanos, no son compartimentos estancos, pero definitivamente un solo acto de corrupción puede generar una multiplicidad de vulneraciones que son intolerables. Con ello concluyo, espero haber sido clara, espero haberlos entretenido un poco con esta conversación y bueno, quedo atenta a si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora. Le hemos remitido las preguntas. Vamos a aquí a hacer las preguntas que nos han enviado. Sí me escuchan, ¿no? Correctamente. ¿Sí? Entonces, mire, la primera pregunta dice, a pesar de los altos índices de corrupción en el Perú y la imagen que esto proyecta a nivel internacional, nuestra economía sigue Disculpe, siendo una de las más disculpe la sólidas. interrupción, Dígame. doctor Mesones, no le escucho muy bien. No sé si será un tema del audio, pero no lo escucho muy bien. Perdón. Sí, a ver, ¿ahí sí me escucha bien? Mejor, mucho ¿Está mejor, cortando? gracias. Ok, ok. Vuelvo entonces a repetir la pregunta, ¿no? Dice, a pesar de los altos índices de corrupción en el Perú y la imagen que eso proyecta a nivel internacional,
nuestra economía sigue siendo una de las más sólidas de Latinoamérica. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ok, vamos a hacer preguntas y respuestas, ¿cierto? Sí, a menos que usted desea contestar alguna otra pregunta. Tenemos otra pregunta en otro sentido, si usted desea, podemos hacer siquiera dos o tres. ¿Estaría bien? Sí, podemos ver ahora Para que... dos más y Ok, respondemos de manera conjunta. excelente. Entonces la segunda pregunta es, ¿cree usted que es necesario aumentar la punibilidad de los delitos por corrupción, considerando su impacto directo e indirecto en los derechos fundamentales de la ciudadanía? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la postura de algunos sectores que proponen que los delitos de corrupción sean considerados de lesa humanidad? Tiene mucha relación la pregunta 2 y 3. Ya. ¿Me repite la segunda, por favor? Sí. ¿Cree usted que es necesario aumentar la punibilidad de los delitos por corrupción, considerando su impacto directo e indirecto en los derechos fundamentales de la ciudadanía? Ok, de acuerdo. Bien, voy a tratar de hacer una respuesta conjunta de estos tres puntos. Creo que son unos puntos sumamente importantes que me va a permitir abordar otros temas además. El crecimiento económico de nuestro país, no conozco la estadística específica a la que la persona se está refiriendo, cuál es la fuente a la que se está refiriendo. Sin embargo, nuestra estabilidad económica no necesariamente está en su mejor posición. Pero independientemente de la economía de nuestro país, lo cierto es que la estadística es bastante objetiva al señalar cómo estamos avanzando en términos de lucha contra la corrupción. Bien, de modo que en cualquiera de los escenarios es bastante importante que nosotros podamos fortalecer ese punto o que desde el Estado se puedan implementar políticas adecuadas. Si tomamos por cierto que la economía de nuestro país está mejorando, pues con muchísima más razón, de modo que puede haber una mejor repartición de recursos para esto. Creo que una situación no excluye a la otra o no la disminuye o no la hace menos lesiva. La lesividad de la corrupción creo que es ampliamente demostrada. Esto me trae a lo siguiente, sobre la punibilidad de los delitos de corrupción. Creo que ya es bastante conversado, ya es bastante discutido entre los colegas penalistas y la doctrina en general que habla sobre esto. Eh, el nivel de pena, la gravedad de la pena no significa menos delito. Bien, creo que nosotros ya podemos advertir, incluso desde algunos delitos del Código Penal, que el aumento exponencial de la pena no ha disminuido la comisión del delito estadísticamente. Por lo tanto, incluso colocar al delito de cohecho, colusión u otro que pueda existir con cadena perpetua no va a generar que este delito deje de ocurrir estadísticamente. Lo mejor que podemos hacer es implementar medidas de prevención, de identificación oportuna del hecho que nos permita que no llegue a ocurrir y en caso de ocurrir que pues puedan activarse también de manera adecuada los mecanismos procesales penales que existen para hacerle frente a estos hechos. Bien, y la última pregunta sobre los delitos de corrupción y de lesa humanidad. Bueno, creo que ese es un debate bastante complejo. Creo que es un debate dogmático importante, además. Creo que hasta cierto punto los delitos de corrupción generan un impacto en los derechos humanos tan grave como otro delito que pueda estar establecido como un delito de lesa humanidad, que pueda calificarse de esta manera, ¿no? Sin embargo, creo yo que esta podría verse incluso en algún punto como una herramienta de lucha contra la corrupción, pero creo que lo relevante y por lo menos mi enfoque o la propuesta que les vengo a traer es que nos enfoquemos muchísimo en la identificación oportuna y prevención. Hasta ahí he respondido. Sí, muchas gracias. Vamos a dar la segunda ronda de preguntas, ¿no? Ya son las últimas preguntas. Solo quedan dos preguntas más. ¿Ya? La primera es, ¿cuál es la diferencia entre las oficinas o áreas de integridad pública que se están implementando actualmente
y las oficinas de control institucional encargadas de recibir denuncias sobre posibles actos de corrupción dentro de las instituciones. Y la segunda pregunta es, en el sector público se observan casos de contratación de personal mediante el pago de favores, donde algunos nuevos empleados reciben sueldos más altos que trabajadores con más antigüedad, sin contar necesariamente con el perfil adecuado. ¿Qué entidad es responsable de fiscalizar estas irregularidades y qué medidas podrían adoptarse para erradicar estas prácticas? Eh, Otra vez, perdóname, creo que es un tema del audio. La segunda pregunta se cortó a la mitad. Yo personalmente no la escuché. Sí, no hay ningún problema. Repítemela, por favor. Ok, repito. En el sector público se observan casos de contratación de personal mediante el pago de favores, donde algunos nuevos empleados reciben sueldos más altos que los trabajadores con más antigüedad, sin contar necesariamente con el perfil adecuado. ¿Qué entidad es responsable de fiscalizar estas irregularidades y qué medidas podrían adoptarse para erradicar estas prácticas? Bien, muchísimas gracias. Ahora sí. En la primera pregunta me preguntaban por las oficinas de integridad y las de control institucional. Las oficinas de control institucional forman parte del órgano de control institucional que dependen de la Contraloría General de la República. Una oficina de integridad es parte o es la cabeza, es la alta dirección del modelo de integridad. Cumplen funciones totalmente diferentes, aunque no necesariamente parezca que son diferentes. Una oficina de integridad está enfocada a identificar los actos de corrupción, a implementar el modelo de integridad en la entidad pública donde se encuentren. Esto quiere decir que tiene que ver que el portal de transparencia está actualizado, tiene que encargarse de recibir las denuncias ante el canal de denuncias, tiene que darles el trámite correspondiente al canal de denuncias, tiene que identificar los riesgos de esta entidad y en general tiene que atender a que se consolide el modelo de integridad en la entidad pública para que entonces pueda tenerse como una efectiva herramienta de prevención de actos de corrupción. Una oficina de control institucional no tiene estas funciones, pero además depende de la Contraloría General de la República y tiene que ver con actividades de control simultáneo y de control posterior con la función pública. Es decir, esta oficina de control no va a tramitar una denuncia por corrupción. Puede en algún informe, por supuesto, atender y señalar que pueden existir irregularidades, pero estas irregularidades, para que puedan ser gestionadas, tramitadas o vistas, por ejemplo, y que generen una denuncia o un proceso administrativo sancionador o una denuncia penal, no son función directa del órgano del control institucional. Entiendo yo que en algunas entidades, yo les voy a comentar acerca de mi propia experiencia cuando estuve en la oficina de transparencia y anticorrupción del Ministerio de Salud. Las denuncias que venían por casos de corrupción eran derivadas por la oficina de transparencia para que puedan ser atendidas por las entidades competentes. Por ejemplo, podrían haber sido derivadas a alguna secretaría que tenga que ver con el procedimiento administrativo y serían ellos quienes eventualmente lo deriven a la policía o etcétera. Si había necesidad o evidencia para derivarlo a ellos, también. Las oficinas de control tienen una función completamente diferente. Respecto a qué medidas se pueden tomar en los casos en que alguien sea indebidamente contratado o no cumple con los requisitos, que es más o menos lo que entendí, y quién tendría que verlo. Yo lo que le sugiero es que si es una entidad donde ya ha implementado un modelo de integridad, definitivamente pueden acceder al canal de denuncias. Igualmente, entiendo yo, corrígeme si me equivoco, el portal del canal de denuncias del Estado es único en general, es público. Les estoy asumiendo que la consulta es sobre una entidad pública, no una empresa privada. Esa tendrá otro mecanismo de gestión o de procedimiento, de trámite y pueden acceder ahí y por supuesto entiendo yo que pueden realizar sus denuncias. Eh, Sería entonces a través de su oficina de integridad que puedan advertir o anunciar estos casos, por supuesto. Finalmente, también eventualmente podrá haber una supervisión de la Contraloría, entiendo yo, pero las entidades públicas o la mayoría de ellas ya tienen implementados el modelo de integridad y también el trámite para el canal de denuncias y un oficial de integridad, que es la persona que está encargada de poder comunicarles las herramientas que tienen para informar acerca de un posible caso de corrupción.
Muchas gracias, doctora Ruiz. Con esta ronda hemos concluido con esta conferencia. Queremos finalmente agradecer nuevamente su participación por esta brillante exposición y también agradecer a nuestro público que se ha mantenido presente por esta hora y 10 de la conferencia. Solamente para terminar, indicarles, ¿no? Que nos venimos encontrando en los últimos días para las inscripciones de la maestría en Derechos Humanos, en Derecho Internacional Humanitario y resolución de conflictos, ¿no? La cual hemos estado promocionando a través de nuestra chat de preguntas. Asimismo, también hemos estado promocionando el link de nuestro grupo de WhatsApp de los viernes de derechos humanos. En otra oportunidad, en los siguientes viernes, seguiremos transmitiendo en estos días acerca de temas relevantes sobre los derechos humanos. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes.